¿Es verdad que las palabras que inician con al provienen del árabe? ¿Y que las que tienen che derivan del muisca? ¿Que hay palabras adaptadas del inglés y del francés? ¿Qué es eso de los dialectos? ¿Se llama español o castellano? ¡Ey, ey, ey! Aguante el burro, que nos volvemos un 8. Empecemos como es. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy exploraremos algunas reglas, la historia y curiosidades de nuestra lengua. Empecemos. Primero, lo primero. ¿De dónde viene el español? Bueno, el español es una lengua romance y en esa medida es una lengua que deriva del latín que se habló en el Imperio Romano hasta el año 480 después de Cristo. Cuando llegan los árabes en el 711 después de Cristo, en la península ibérica se habla latín como tal, un latín muy arromanzado, muy abulgarado, muy lejos, digamos, del canon literario, pero latín con toda su dimensión. Y la invasión árabe pues va a meterle un nuevo elemento a esa mezcla que tenemos ahí y a partir de ese momento ya podemos comenzar a hablar del surgimiento del español como una lengua romance. Hasta antes de la invasión de los árabes hablamos de una de las variedades de la lengua latina. Después de ese momento ya comenzamos a hablar de el castellano, el leonés, el aragonés. En la península ibérica surgieron 5 lenguas romances, entre ellas el castellano, y todas, digamos, adquieren su fisonomía en ese momento, después del 711. Bueno, tai. ¿Quiere decir que es lo mismo español que castellano? Sí y no, o sea, es prácticamente, en la práctica es lo mismo, en la misma lengua. ¿Cuál es la diferencia ahí? Castellano y español tienen sentido en tanto los comparamos con un conjunto definido de lenguas que se le oponen. Entonces el castellano es una lengua que se opone al leonés, al aragonés, al catalán, al asturiano, al gallego, que son todas las lenguas romances que se dieron en el ámbito de la península ibérica. Mientras el castellano está en la península ibérica y comparándose con esas otras lenguas, es castellano como tal. Pero a partir del reinado de los reyes católicos, de la expansión imperial de España y de la culminación de ese proyecto imperial en el siglo XVII, el castellano ya no hace parte únicamente de la península ibérica, sino que se extiende a todo el mundo y en esa medida comienza a ser una lengua internacional que se opone a otras lenguas internacionales como el portugués, el francés, el inglés, y a partir de ese momento se habla de español. Si queremos una cápsula, digamos, del problema, hablamos de castellano de 1492 hacia atrás y de 1492 hacia nuestros días se llama español. Este experto como que sabe mucho. ¿Será que lo ponemos a prueba? Bueno, ¿y cómo se transforma la lengua en el tiempo? Muy bien, bueno, regularmente desde la lingüística se reconoce que las lenguas varían y cambian en 3 ejes principales. El primero es el eje temporal. Una lengua es tal cosa en la medida en que está viva. ¿Y cómo se comprueba que una lengua está viva? Se comprueba mediante su cambio. Entonces, normalmente, únicamente por el decurso temporal, las lenguas cambian. Y eso lo podemos ver nosotros en el tránsito de nuestra propia vida. Muchas palabras que usábamos cuando éramos adolescentes sencillamente han caído en desuso y hoy ya no circulan. Entonces, en esa medida, uno en el lapso de su propia vida puede ver esa tendencia al cambio en el tiempo. Ahora, las lenguas también cambian en el eje social. En la medida en que una sociedad se complejiza, se enriquece, genera una cultura mucho más fina y mucho más detallada, en esa misma medida la lengua se va especializando y se va diferenciando. Entonces, por ejemplo, en la colonia española, en la cual habían básicamente 2 castas, los españoles y los demás, había mucha menos variación que lo que encontramos hoy, en donde tenemos varios estratos sociales, varios niveles educativos, varias oportunidades de contacto con el exterior que van dando diversos modos de hablar el español. Entonces la lengua cambia naturalmente en el eje temporal, influida por factores sociales en el eje o en la estructura social, y el más importante, la lengua cambia a nivel espacial. Como las comunidades se asientan en diversos lugares del territorio, cada comunidad va desarrollando su forma
particular de hablar y la va validando como parte de la identidad. Que así como hablo, así hablamos los santanderianos, así hablamos los caleños, y se vuelve una parte de la cultura. Y en esa medida, a lo largo del espacio, la lengua cambia como una instancia de diferenciación entre comunidades. Pero en general, digamos, los hablantes casi siempre reconocemos el cambio geográfico. Aquí hablamos diferente de cómo hablan allá, y el cambio en el tiempo. La manera como hablamos ahora es diferente a cómo hablábamos en épocas pasadas. Ok, hora de la ronda de fuego. Vamos a ver si este experto reconoce la procedencia de algunas palabras. 1 minuto, 5 palabras. Empecemos. Suacha. Suacha es del muisca. Búnker. Búnker es del alemán. Comité. Comité es una palabra del inglés. Cóndor. Cóndor es una palabra del quechua cultura. Cuba. Cuba es también una palabra del muisca y se usa mucho en el altiplano cundiboyacense para señalar al hijo menor de una familia. Experto al fin y al cabo. Pero ahora nosotros podemos ir a buscar esas palabras que provienen de otros idiomas y que usamos todo el tiempo en nuestro vocabulario cotidiano. ¿Conoce más ejemplos de estas palabras? Muy bien, creo que sí. Quiero comenzar con señalar que en la estructura de la lengua española, más de la mitad de nuestro vocabulario viene del latín, pero a partir de ahí, el siguiente gran donante de préstamos a la lengua española es el árabe, con más del 25% de nuestro léxico compuesto por palabras en árabe, y después del árabe estarían las lenguas indígenas, con más o menos un 1%, y lenguas modernas como el francés, el inglés, el alemán, el italiano. También el español ha recibido influencias léxicas diferentes de acuerdo a la etapa. En el Renacimiento nos comunicamos mucho con las lenguas indígenas y tenemos mucho del español, pero de la Revolución Francesa en adelante recibimos muchas cosas del francés y el italiano. Y de la Revolución Industrial en adelante hemos estado recibiendo elementos del inglés con mucha fuerza. A ver, en nuestra vida cotidiana, nombres de alimentos, maíz, arepa, son elementos que vienen de lengua indígena, chocolate, tomate, aguacate, que vienen del náhuatl. Guámbito es una palabra heredada del muisca, que significa pues niño pequeño. La ñapa que uno pide en la galería, esa es una palabra del quechua. Yo no me quedo atrás, así que les tengo una palabra. Es una palabra de origen caribe que habla de una fruta dulce y sabrosa, pero que también se utiliza para hablar cuando no debes bajar la guardia. ¿Saben qué palabra es? Sí, papaya. Anímense a dejar en los comentarios el origen de las palabras que usan diariamente. Recuerden volver para ver otros videos en donde hablaremos también del español, pero desde otros puntos de vista. Y recuerden buscarnos en nuestras redes sociales como Instituto Caro y Cuervo y Fundalectura IBI Colombia. Hasta la próxima.